Los diputados está compuesto por un sueldo básico que es de 142.000 pesos, más 20.000 pesos de gastos de representación. Después, algunos diputados, los que están a más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, cobran por desarraigo. Y además, los gastos de movilidad, que en el caso de diputados y en el caso de senadores, difiere porque senadores todavía continúa con el régimen del canje de pasajes. Eso que trajo tanto revuelo, ¿no? Este año, que hablamos de esto. Y en el caso de diputados, que a partir de abril de 2018 cambió a la resolución 487 que elimina el canje de pasajes y establece 4 opciones para que los diputados elijan respecto a cómo quieren utilizar sus gastos de movilidad. Tenemos una placa para compartir con ustedes para que veamos cómo se compone el sueldo de un diputado. Recién lo explicaba muy bien Mercedes. El salario básico o dieta es de 142.600 pesos. A esto hay que sumarle el gasto de representación de 20.000 pesos y además un gasto de desarraigo, en el caso de algunos diputados, no es para todos, por supuesto, 23.105 pesos. Esto daría un total de 162.600 pesos más los pasajes aéreos y terrestres que requiriera cada uno de los diputados. Leandro, ¿vos viste el debate dentro del bloque para que esto fuera una medida generalizada o fue una decisión tuya unipersonal que no debatiste con el resto de tus compañeros? No, lo informé en el bloque, pero no hubo un debate y fue una medida personal. Debo decir que hay otros diputados y senadores que también hacen desde su lugar diferentes aportes. Algunos donan su dieta, otros ayudan a ONGs. Lo mismo pasa en el Ejecutivo, ¿no? Muchos. Y aparte yo creo que según la característica de cada uno y la realidad personal son diferentes los esfuerzos. Yo decía hoy en una radio, hay gente que en el sector privado quizás ganaba mucho dinero y vino al sector público a hacer un esfuerzo por sacar el país adelante y que también ahí está resignando ingresos al dejar una actividad privada exitosa, seguramente que cobraba mucho más, como pasa con ministros, con secretarios, con funcionarios. Y yo no pretendo que se generalice porque entiendo que cada uno tiene su realidad y su economía doméstica. A mí no me sobra nada, soy clase media, vivo de mi sueldo, pero lo hablé con mi esposa y me pareció que podía yo hacer este esfuerzo y reitero, me generaba internamente una tranquilidad emocional para seguir defendiendo todo lo que tenemos que hacer, que yo creo que es lo correcto, pero acompañando el esfuerzo de la gente, ¿no? Mercedes, ¿existen antecedentes como este? No, no existen antecedentes como este particularmente. Sí hay casos de diputados y de senadores que han donado todo su sueldo a fundaciones sin fines de lucro, por ejemplo. Pero en ese caso, perdón, sí, del masismo, por ejemplo, que se acuerdan que en una época ellos cuando fueron esto de los gastos de representación, el bloque de masismo dijo que ellos iban a renunciar a al aumento de los gastos de representación. No, ¿sabes? Me parece que nunca se concretó, por eso digo, no sé cómo es. En realidad, una de las cosas a las que renunciaron varios de los diputados, senadores, fue el año pasado con el aumento que se hizo para el tema de los gastos del canje de pasajes, que se aumentó el tramo aéreo y el tramo terrestre, a partir de una resolución de la presidencia de ambas cámaras. Muchos de los diputados y senadores renunciaron a ese aumento, pero lo loco es que después ellos volvieron a escribir una nota para pedir ese aumento otra vez. O sea, renunciaron y después lo volvieron a pedir. Exacto, sí. O sea que fue para el público nomás. En algunos casos sí. En algunos casos sí. Ahora, vos decías recién que los antecedentes que existen en realidad tienen más bien que ver con diputados o senadores que han decidido donar su sueldo a ONGs, por ejemplo, o a alguna asociación sin fines de lucro. En ese caso es algo absolutamente personal porque el Poder Legislativo, o sea, el dinero se gasta igual, se le paga al diputado o al senador y él después hace lo que quiere con eso, o lo usa en su casa o para lo que sea, o en este caso lo dona a una ONG. El caso que está planteando Leandro es diferente. Sí, yo me plantearon porque el ahorro eso, sería para el Estado. Exactamente, me plantearon a mí la opción de decir, bueno, podés donarlo, pero yo entiendo que hay que bajar el déficit fiscal, bajar el gasto del Estado, claro, y por eso me pareció mejor renunciar a percibirlo y no percibirlo y donarlo, que hubiera sido igual una erogación por parte del Estado, ¿no? Claro. Lo que nos comentaban en el Congreso, en la oficina de Monzó, es que todavía no tienen claro cómo materializar esto, ¿no? Cómo aplicar esta propuesta que vos estás haciendo, porque la verdad es que no está previsto que ellos puedan pagarte de menos, ¿no? Sí, pues, todavía se aplicaría si hay nuevos aumentos. Yo entiendo que ahora está negociando la Cámara de Diputados con el Sindicato de Empleados Legislativos. Toca ahora en estos meses ya la revisión de los sueldos. Obviamente hay que aumentarle a los empleados que trabajan en el Congreso y ahí automáticamente eso se traslada a los diputados porque no es que nosotros votamos nuestros sueldos, sino que está atado a la negociación salarial del sindicato. Cuando eso ocurra, bueno, lo que yo pretendo es que se me congele a mí lo que tengo hoy y no me sumen esos nuevos aumentos, pero bueno, será una cuestión administrativa
administrativa del Congreso resolverlo. Mercedes, ¿cómo se actualiza el sueldo de un diputado? Porque hubo muchísimas idas y vueltas porque se decía que se actualizaba según el precio de las naftas y esto no es así porque en realidad existe una paritaria legislativa. Sí, en realidad lo que es la parte del sueldo básico, que son los 142.000 que decía recién, eso está sujeto a la paritaria del Poder Legislativo. Creo que los legisladores cobran un 20% más de lo que se arregle de esa paritaria. Después hay un monto fijo que son los gastos de representación, que eso sí es una decisión de lo fija la presidencia de la Cámara. Lo que pasó que creo que tiene que ver con un poco lo que se está diciendo respecto al aumento, es que la resolución, la 487, que elimina el canje de pasajes, establece que ese monto puede ser actualizado semestralmente a partir de, y tomando como referencia el aumento de la nafta. Ante los aumentos de la nafta, lo que se salió a decir también es que se iba a aumentar ese porcentaje que está en las opciones por el tema de movilidad. Pero esto es lo que comunica hoy la Cámara de Diputados diciendo que no hay una decisión de aumentar, que por el momento está congelado, más allá de que haya existido el aumento de las naftas. Claro, pero eso es específicamente entonces en movilidad, en el canje de pasajes aéreos o terrestres, porque claro, están totalmente vinculados con la nafta, ¿no? De todas maneras, digo, es parte del sueldo, o sea, el monto ese es parte de su sueldo. Bueno, o sea, para diputados ya no. 162.000. Sí, para senadores. Digo, ya no porque no lo pueden canjear como lo hacían antes por dinero. No, pero las opciones que tienen son 3 de las 4 opciones. Establece que pueden recibir 10.000 pesos, 30.000 o 20.000 pesos. ¿En lugar de los pasajes? En lugar de los pasajes. O sea, tienen un porcentaje, una cantidad de pasajes nominados, que lo puede usar él y su cuerpo legislativo, una cantidad de pasajes innominados y un monto fijo de dinero para utilizar. O sea, que eso se suma a su sueldo. Claro, o sea que si vos optás por esa tercera opción, tenés dinero. Sí. Básicamente, sí. Leandro, ¿cuánto pensás vos que debería ganar hoy en la situación actual del país un diputado? A ver, es muy relativo. Yo creo que tiene que ganar bien porque es un puesto importante y tiene una relevancia institucional. No, yo no creo que debe ser gratis porque si no sacarías la gente que vive de su sueldo de la política y solo podrían hacer política los ricos. Y yo creo que el problema argentino en general no es lo que cobran los políticos, sino lo que se ha robado y la corrupción en la política, ¿no? Entonces yo creo que deben cobrar bien. En este escenario que tenemos, que es un año de emergencia, un año de necesidades económicas, de déficit fiscal, tenemos que hacer un esfuerzo de bajar y yo creo que se está haciendo y que está mejorando mucho los presupuestos en el Congreso y se nota una transparencia mayor y demás. Pero bueno, en líneas generales me parece que lo razonable es que cobren lo que cobran ahora, porque no es bueno que sea gratis y saques de la política a gente que es honesta y que por va a ejemplo, vivir hay de su legisladores sueldo, ¿no? de izquierda que siempre han defendido y lo hacen, que tienen que ganar como un maestro, por ejemplo, y donan el resto del sueldo. Sí. Es una decisión personal, por supuesto, pero digo... Es una decisión personal, pero no sé, es muy... Yo creo que Lilita Carrió lo que gana es poco para lo que aporta a la Argentina y quizás otros diputados ganan mucho en relación a lo que aporta. No sé, me parece que es... ¿Pero harías una diferenciación? No, por eso no se puede hacer y son representantes del pueblo y tienen un mandato que tienen que tener un buen sueldo. A nivel latinoamericano yo creo que andan en 4.000, 5.000 dólares, eso es un sueldo promedio, quizás ellas sepan más. ¿Es el sueldo promedio de la región? Casi todos los países de Latinoamérica gana eso un diputado y me parece razonable. Sí, de hecho, digo, también es un dato para destacar. Argentina está en el 7º lugar de países de la región respecto al ranking de los legisladores que más cobran. Está bastante bajo, digo, lo lidera Chile, Brasil y Colombia y la verdad que Argentina se encuentra en una posición bastante baja. También, ¿cuánto cobra un diputado chileno aproximadamente? Y más o menos son, en dólares, más o menos son como casi 10.000 dólares. Ah, casi 10.000 dólares. O sea, claro. en Hay dólares. una gran diferencia. Sí, hay una gran diferencia y hay una gran diferencia también en lo que respecta al sueldo básico de Chile y al sueldo que tiene hoy los legisladores. Claro, ¿se toma eso como parámetro? Dentro de la Argentina hay legislaturas provinciales que quizás ganan más, o igual o más que diputados nacionales, ¿no? Muchas provincias tienen sueldos o gastos mayores por diputado de lo que es un diputado nacional. Eso también ocurre. Eso pasa muchísimo. ¿Por qué no existe un rango que tenga algún tipo de niveles y proporciones con respecto a una legislatura provincial o una legislatura nacional?
Bueno, son autonomías provinciales, obviamente, y son los presupuestos de ellos, Sí, pero claro. yo creo que deberían muchas provincias también tender a la baja y sobre todo transparentar, porque no se sabe bien y el ciudadano no sabe cuánto cobra. Esta información que da Mercedes me parece que es muy relevante que la gente sepa a dónde van los impuestos que paga cada uno y en detalle por qué se gasta y a quién se le asignan esos fondos. Me parece que hace bien a la República, a la democracia, ¿no? En tu caso, ¿cómo manejas el tema de los gastos de movilidad? ¿Con pasajes? Sí, yo hice una opción que uso pasajes para volar yo, Neuquén, Buenos Aires. Yo vivo en Neuquén, que es una de las 4 opciones que mencionaba ella, y me dan 30.000 pesos para movilidad, que es lo que uno gasta en moverse dentro de la provincia. Generalmente los diputados, cuando no estamos en capital, hacemos recorridas provinciales o movemos gente de nuestro equipo dentro de la provincia, pero es un monto fijo que no requiere rendición. Entonces, Perdón, ¿esos 30.000 pesos son para moverse dentro de la provincia de Neuquén? para movilidad en general. En general. Sí, vos lo usás, te dan pasajes aéreos que uso Neuquén, Buenos Aires, Buenos Aires, Neuquén, y luego 30.000 pesos para gastos de movilidad que se llaman, que teóricamente son para financiar este tipo de movimientos. Hay muchos diputados que viajan en auto, que viven a 400, 500 kilómetros, entonces no usan avión y hacen nafta, bueno, lo que sea de movilidad. Pero es un monto fijo no rendible y quizás ahí se podría mejorar incluso. Creo que mejoró a lo que era antes, porque antes los pasajes que no usabas los canjeabas por plata, ahora ya no, si no lo usás no lo canjeás, pero se generó este monto fijo que tenés la opción de elegir entre 4. Es no rendible decir que, Mercedes, ayúdame vos acá también, estos 30.000 pesos entonces no tienen que dar ningún tipo de rendición, los diputados pueden utilizarlo como se les plazca. La realidad es que sí, digo, están como concepto de movilidad, pero no hay ningún tipo de rendición sobre esos gastos. O por lo menos nosotros no tenemos ningún tipo de acceso a cómo se gastaron ese dinero, que es una de las cosas que pedíamos también por el tema del canje de pasajes. Cuando sacamos desde Directorio Legislativo el informe, en ningún momento se cuestionaba que los legisladores tengan dinero para la movilidad porque es parte de su trabajo, sino que lo que se pedía es rendición de cuentas y transparencia sobre el gasto de recursos públicos. Algo que pasa en cualquier lado, en cualquier empresa privada, en cualquier lugar, uno rinde cuentas del dinero que te dan, ¿no? No sé por qué en este caso uno no le tiene que rendir cuentas al Estado. Debería, yo reitero, se ha mejorado mucho, ahora se publica mucho más, no sé si hacía el seguimiento en las gestiones anteriores y todavía falta mucho más. Se estableció parámetros generales para todos, sin rendición, y sé que ahora gasta menos la Cámara de Diputados de lo que gastaba antes en cuanto a movilidad y pasajes en términos de total de gastos. Pero sí, sin duda hay que seguir mejorándolo y hacerlo con rendición y más transparente. Quizá puede ser una y además con tarjeta de devolución crédito. de lo que no se utiliza, ¿no? Claro, Digo, ¿por qué no plantean también esta hipótesis? Bueno, para cargar nafta, para pagar un pasaje colectivo, bueno, ahí se puede todavía hilar mucho más fino en eso, ¿no? Sí, porque de hecho digo, el porcentaje que representa para viáticos el tema de movilidad no es grande para nada. Simplemente es una cuestión de rendición de cuentas. Claro, solamente También eso para darle más cuando salís transparencia. fuera del país podés pedir viáticos y está tarifado y te dan cierta cantidad de dólares por día en el exterior. También hay una tabla, yo no recuerdo. Yo también renuncié a eso, en mi nota renuncio a viajar al exterior con gastos de la Cámara y a pedir viáticos por viaje al exterior. ¿Y esos viáticos por viaje al exterior ustedes rinden cuentas o tampoco? Entiendo que no, tampoco. Tampoco. Nunca pedí, pero no, te dan un monto fijo, no sé, por día en el exterior, $60, $70, ahí está tarifado. No, de viajes al exterior, en la página de diputados, por ejemplo, hay una sección donde se publica los viajes que hicieron los diputados, sin ningún tipo de detalle, igual si van a un evento que tiene que ver con su actividad parlamentaria, ¿no? Por supuesto. En el caso de Senado, no, la verdad que Senado es bastante más cerrado y no hay publicación de los viajes. Y bueno, tampoco se eliminó el canje de pasajes en efectivo, así que lo estamos esperando. Eso sigue también. Ahora, cuando nosotros siempre hablamos de los gastos o los sueldos que hay en el Poder Legislativo, se habla muchísimo también de la cantidad de asesores que tienen, tanto senadores como diputados. ¿Cómo estamos con respecto a esto, Mercedes? Mira, es una de las deudas pendientes tanto de Senado como de diputados, sobre todo a partir de que se sancionó la ley de acceso a la información, donde está obligado el Poder Legislativo a publicar su listado de empleados. Hoy por hoy solamente contamos con información de la planta permanente y la transitoria. El tema es que la mayoría de los empleados en el Poder Legislativo son también contratados. No tenemos un registro para nada, no sabemos el número. Y muchos de los que están publicados simplemente es un listado de nombres sin poner a qué dependencia están asignados, ni tampoco poner el monto al cual se le paga por sus servicios. Claro. Es un problema. Sí, claro que es un problema. Ahora, Leandro, ¿crees que muchos van a copiar esta actitud que tuviste?
No sé, calculo que va a haber iniciativas similares, quizás de otra forma. Yo pedí congelar, pero bueno, antes decía algunos donan. Yo creo que es un tema que hay que discutir y que la sociedad está esperando y que la clase política tenemos que demostrar aún más compromiso, incluso algunos que vienen demostrándolo, redoblarlo. Y en líneas generales, todo lo que sea transparencia, rendición de gasto, que el ciudadano sepa. En líneas generales en la Argentina la gente no sabe en qué se gasta la plata del Estado. Prácticamente no hay información y es muy diferente a países desarrollados del mundo donde vos tenés que publicar todo. En Estados Unidos hasta los diputados, la agenda de reuniones la publican y es obligatoria y te lo pide un periodista, vos le tenés que decir a quién le mandaste un mail, con quién chateaste por WhatsApp, digamos. Hay en otros países mucho más publicidad de lo que pasa en Argentina, en Chile mismo también, sí. y tenemos que ir hacia eso y lo estamos intentando y lo estamos haciendo de a poco, falta mucho. Sacamos la ley de acceso a la información, de publicación de un montón de datos y bueno, ojalá que esta situación crítica que tenemos en la economía, que tenemos que mejorar un montón de cosas, también sirva para hacer más eficiente el gasto del Estado, no solo bajarlo, sino destinarlo a cosas que le sirvan a la gente. Otro de los puntos también que se reclama y muchísimo, y sobre todo cuando hay sesiones muy calientes, es el tema de las asistencias, ¿no? De los diputados, de los senadores. ¿Qué registro tenemos con respecto a esto? ¿Y qué pasa también en otros países de la región? ¿Existe un control de la asistencia de los diputados y los senadores? Sí, y en el caso de Argentina también. De hecho, ahora, por ejemplo, la Cámara de Diputados lanzó un portal de datos abiertos donde están las versiones taquigráficas respecto a las sesiones y están las asistencias. Lo que sí no tenemos registro y que nos dicen que es imposible por un tema de sistema es del quórum, que digo que es importante tener, sobre todo digo por algunas discusiones que se dan o no, si hay quórum en el recinto. De eso no hay registro y la verdad que sería importante poder tenerlo para validar si la sesión se tiene que hacer o no. Mercedes, Leandro, Paz, muchísimas gracias. La seguimos un ratito, Paz, y de aquí me voy al encuentro de Silvina Ahmad.